Bienvenidos al video. Mi nombre es César Mendoza Maldonado. Esmeralda Castro Gutiérrez. Somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este es el proyecto final de la materia de Bioquímica Estructural impartida por el profesor Eduardo Armienta Aldana, y nuestro proyecto está enfocado en el síndrome de encefalopatía aguda. El sistema nervioso central es una de las partes que constituye al sistema nervioso y está formado por el encéfalo y la médula espinal. El término encefalopatía aguda se usa para referirse a cualquier desorden o manifestación ocurrida en el encéfalo. Son llamadas agudas debido a su periodo de instalación y progresión, el cual consta de menos de 7 días, habitualmente de horas. Que ocurran estas manifestaciones llega a desencadenar una serie de reacciones bioquímicas en las cuales el cerebro se puede ver afectado. Existen diversos tipos de encefalopatía aguda, las cuales pueden ser causadas por la falta de oxígeno, fallas metabólicas, falla en órganos específicos, infecciones virales o fallo sistémico total. Existen diferentes formas de manifestaciones. Las personas que presenten una encefalopatía comienzan a tener trastornos de la conciencia. Es probable que si presentan algún problema en su sistema nervioso, el paciente comience a presentar delirios y alucinaciones, confusiones y vista nublada. Otra de las manifestaciones comunes son las convulsiones o crisis epilépticas. Las consecuencias de la encefalopatía pueden ir desde ninguna hasta ocasionar graves problemas mentales y la muerte. A continuación, les presentaremos los diversos tipos de encefalopatías. Encefalitis. La encefalitis es la disfunción aguda del sistema nervioso central, principalmente con inflamación del cerebro. Esta enfermedad puede ocasionar crisis epilépticas, afectación focal neurológica, alteraciones del estado mental, fiebre o enfermedades del tejido conectivo. Tiene diferentes etiologías. La herpes simple sucede durante todo el año, la provocada por enterovirus durante verano y otoño y el arbovirus durante verano y otoño igualmente. Sus posibles causas pueden ser el virus del herpes simple 1, HSV1, la varicela zoster o los arbovirus. En la gran mayoría de los casos su origen se desconoce. Sin embargo, en las patologías identificadas se encuentra como causa más frecuente el virus del grupo herpes. No obstante, el incremento de los viajes, la inmigración y los frecuentes desplazamientos de la población nos enfrentan a patologías poco frecuentes en nuestro entorno. Tal es el caso de la encefalitis del Nilo Occidental, la cual es provocada por un mosquito que es frecuente en zonas de África. De igual manera se encuentra el arbovirus, que es transmitido por garrapatas. Su incidencia es poco frecuente, siendo de 0.3 a 0.5 casos en 100.000 personas en los adultos y de 5 a 10 casos en 100.000 en los niños. Los pacientes con encefalitis requieren de cuidados especiales. Es esencial garantizar una vía aérea permeable que le permita al individuo una oxigenación adecuada, ya que existe la posibilidad de que el paciente presente una insuficiencia respiratoria. La aplicación de electroencefalograma también es importante, ya que permite analizar las variaciones en el nivel de conciencia del paciente. De igual manera, las biopsias cerebrales son importantes para que los especialistas puedan revisar el estado del cerebro. Encefalitis herpética. Una de las causas más frecuentes de la encefalitis esporádica en todo el mundo es el virus del herpes tipo 1. En relación a esto, se ha descrito que son necesarios una serie de receptores del sistema nervioso central, los Toll-like receptors, para evitar la propagación del virus de herpes simple tipo 1. La encefalitis es poco frecuente en la población general, con una incidencia estimada de 4 casos por cada millón de habitantes.
Este virus es responsable de un 35 a 55% de los casos. En el periodo neonatal, el 80% de los casos se debe al tipo 2 que se asocia con el herpes genital. Es consecuencia del paso a través de un canal del parto infectado. Antes de los 20 años. Un tercio de los casos ocurre por debajo de esta edad. Probablemente son consecuencia de una primoinfección. Más de 50 años. Un 50% ocurre por encima de esta edad. Más del 90% de los casos en adultos se debe al virus de herpes simple tipo 1. Por una reactivación viral, padecieron una primoinfección en su juventud, una mayor incidencia en torno a los 60-65 años. Algunos de los síntomas que se presentan en esta encefalitis son alteraciones en el nivel de conciencia, fiebre, cefalea, cambios de personalidad, crisis epilépticas, focalidad neurológica. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, confirmándose mediante diversos estudios que se realizan al paciente: electroencefalograma, líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética. La encefalitis herpética se trata con aciclovir intravenoso. Dependiendo de la edad del paciente, se recomienda la dosis y la duración del tratamiento. En muchos pacientes, el virus persiste después del tratamiento, por lo cual se recomienda cambiar la dosis y el tiempo que sea necesario. Las recaídas son más frecuentes en los niños que en los adultos. Esto puede ser provocado por dos mecanismos patogénicos: persistencia del virus en el sistema nervioso central o por un mecanismo de tipo inflamatorio mediado inmunológicamente. Encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico grave y progresivo, perteneciente al grupo de las encefalopatías metabólicas, y se caracteriza por ser potencialmente reversible. Este tipo de encefalopatía se presenta en pacientes con falla hepática aguda y en los que tienen enfermedad hepática crónica avanzada. La encefalopatía hepática se clasifica en función de su etiología en tipo A o secundaria a fallo hepático agudo, tipo B o secundaria a un shunt portosistémico sin disfunción hepática, o tipo C o secundaria a cirrosis hepática. Asimismo, la EH, como se le dice, se subclasifica en episódica, con o sin factor precipitante, en recurrente, que tiene intervalos de 6 meses o menos, o la persistente, en la cual se presentan alteraciones del comportamiento que están siempre presentes, con reagudizaciones de la EH cada cierto tiempo. Patogénesis. Se han establecido diversas hipótesis en las cuales se indica que el origen de esta enfermedad es de carácter metabólico, ya que se caracteriza por la ausencia de lesiones neuronales. Algunas de las diversas hipótesis que se han planteado son la de la neurotoxicidad del amonio, el ácido gamma-aminobutírico, GABA, y las benzodiazepinas, y los edemas de los astrocitos. La neurotoxicidad del amonio. El sitio primario de su producción es el aparato gastrointestinal. En el cerebro, el amonio estimula la producción de glutamina y el consumo de ATP y glutamato. Estos influyen sobre la neurotransmisión glutamatérgica e incrementan la expresión neuronal de la óxido nítrico sintetasa. Por su parte, el ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, también es conocido como GABA, y el uso de benzodiazepinas, los cuales son medicamentos que inducen el sueño junto con los narcóticos, si se usan en pacientes con cirrosis, aumenta la posibilidad de una encefalopatía hepática. Por otro lado, los astrocitos se encargan de la detoxificación cerebral del amonio. Estas células son las únicas que contienen la enzima glutaminosiintetasa, la cual cataliza el paso de amonio a la glutamina. En la falla hepática, la concentración de amonio en los astrocitos aumenta rápidamente. En la siguiente imagen podemos observar el edema en los astrocitos.
En la tabla que se presenta a continuación, se presentarán los estados clínicos durante la encefalopatía hepática, desde el momento en el cual se es detectada hasta el punto donde la enfermedad se encuentra en el estado máximo de peligro. El diagnóstico de la encefalopatía hepática se basa en la presencia de manifestaciones neurológicas, la demostración de signos de insuficiencia hepática y el haber descartado otras causas de alteración mental. Entre las pruebas más importantes se encuentran las pruebas de laboratorio, las pruebas neuropsicológicas y las pruebas neurofisiológicas. El tratamiento es sencillo. Se toman medidas generales para llevar un registro de los signos vitales. Se le proporciona al paciente una dieta y se disminuye la producción de amoníaco en el intestino. Por otro lado, se le dan disacáridos no absorbibles como la lactulosa. Se trata de fijar el amonio L-ornitina L-aspartato, también conocido como LOLA, y se le proporcionan antibióticos orales y antibióticos no absorbibles. Encefalopatía hipóxica isquémica. Son una serie de manifestaciones ocurridas después del parto, debido a la falta de oxígeno del bebé. Está caracterizada por el deterioro de las funciones motoras, la capacidad de despertar y la conciencia, y puede terminar en convulsiones en el paciente. En la siguiente tabla se muestran los distintos estados de severidad de la encefalopatía hipóxica isquémica, pasando desde un estado leve, donde existe una falla pequeña en las respuestas motoras y la capacidad de reacción, hasta un punto de severidad grave, donde el recién nacido podría llegar a caer en coma. Algunas causas de la encefalopatía hipóxica isquémica suelen ser cuando el cordón umbilical se enreda alrededor del cuello del bebé, ocasionando la falta de circulación de la sangre al cerebro. Corioamnionitis y villitis. La corioamnionitis es una infección en la placenta. La villitis es una infección en la zona donde se realiza el intercambio de nutrientes con el feto. Preeclampsia es la presión arterial muy alta cuando la mujer está embarazada. Aspiración de meconio. El meconio es una mezcla de líquido amniótico y heces del bebé. El meconio inhalado puede obstruir parcial o completamente las vías respiratorias del bebé. Desprendimiento de placenta y ruptura uterina. Hipotensión materna grave, lo cual es la presencia de una presión arterial baja. Algunas pruebas utilizadas en el diagnóstico de la encefalopatía hipóxica isquémica son ultrasonido craneal, el cual es una de las pruebas más confiables que pueden usarse. El ultrasonido Doppler, que pone en evidencia la evolución del daño mediante las pulsaciones del cerebro. Electroencefalograma de amplitud integrada. Gracias a este procedimiento se puede monitorizar la actividad neuronal de un recién nacido con signos de este problema. El tratamiento principal de la encefalopatía hipóxica isquémica es por medio de la hipotermia inducida. La inducción del paciente a temperaturas corporales bajas ayudaría a controlar y evitar la muerte. Aquí es necesario que se monitoreen los siguientes aspectos: frecuencia cardíaca, tensión arterial, biometría hemática, pruebas de coagulación, funcionamiento renal, actividad neuronal antes y después del procedimiento. Respuestas bioquímicas y moleculares. El cerebro se encarga de regular los mecanismos vitales del cuerpo. Si este órgano sufre daño, todo nuestro cuerpo se vuelve vulnerable. Por un lado, el metabolismo cerebral es importantísimo, y este se lleva a cabo gracias al nivel de oxígeno obtenido por la respiración. Afecciones como la isquemia, la hipoxia, las fallas hepáticas, todas estas afecciones podrían provocar trastornos metabólicos que podrían causar daños e incluso a la muerte. La disglicemia es una de esas respuestas bioquímicas y moleculares que se dan en el cerebro. Esta es un tipo de hiperglucemia, la cual es desencadenada por episodios isquémicos
y ha sido catalogada como precursor de la mortalidad. Sin embargo, es importante saber que su control estricto puede ser perjudicial, porque el pasar repentinamente de sufrir una hiperglucemia a sufrir una hipoglucemia podría agravar el daño cerebral previamente ocurrido. Trastorno de sodio y osmolaridad. Por una parte tenemos a la hiponatremia, la cual es un trastorno donde la concentración de sodio presente se encuentra por debajo de los niveles adecuados y está caracterizada por presentar apatía, debilidad, náuseas, vómitos, convulsiones, toma progresiva del sensorio hasta llegar al coma, hipoxia, edema pulmonar y parálisis musculares. Por su parte tenemos a la hipernatremia, lo cual es todo lo contrario, y está caracterizada por el exceso de los niveles de sodio en el cuerpo. Suele ser poco frecuente, ya que se presenta aproximadamente en el 1% de los pacientes, y su principal síntoma es la deshidratación. Con la investigación realizada encontramos una enorme variedad de tipos de encefalopatías agudas, las cuales tienen su origen de diferente manera. Algunas son metabólicas, otras por fallas en órganos específicos, por toxicidad, por virus que se encuentran en el entorno e incluso por infecciones virales, y en el peor de los casos el fallo sistémico total que indica la muerte. Sin embargo, el enfoque de este proyecto se hizo en tratar de observar las causas y los cambios que se llevan a cabo en el sistema nervioso central, especialmente las reacciones bioquímicas en el encéfalo. De igual manera, algunas de estas encefalopatías tienen sus particularidades, pudiendo ser época o estación del año, región o país. Así, al concluir este proyecto, podemos ser capaces de reconocer las causas de estas enfermedades, los daños que provoca en el sistema, sus síntomas, el tratamiento y las reacciones bioquímicas y moleculares que llevan a cabo en el organismo.